Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Lunes y viernes 2 de la tarde, hora del este, por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenas tardes, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en su programa Diálogo Internacional. En los controles de audio, como siempre, mi querida amiga Alexia. Bueno, son las 2 de la tarde de hoy, 8 de octubre del 2021. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036. Y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Cuando entren a Facebook le ponen La Visión ATL y ahí nos podrán ver en vivo, podrán ver nuestra programación que está muy buena. En la tarde de hoy vamos a tener una conversación sumamente interesante por dos razones fundamentales. Vamos a conversar sobre el populismo, que es la primera razón, y la democracia, un tema de primaria importancia en la actualidad, sobre todo que hoy precisamente sucedieron cosas en Europa que tienen que ver un poco con eso. Y la segunda razón es porque hemos invitado al doctor Daniel Barnaghi, que es doctor en ciencia política y profesor titular de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, Venezuela, que es muy ducho en esa materia. Bienvenido, doctor Barnaghi. ¿Cómo está usted? Un placer saludarlos ambos. De verdad que encantado de compartir este espacio con ustedes el día de hoy. No, para nosotros es un placer tenerlo y bueno, Eduardo está escuchando en estos momentos el programa. Saludos a Eduardo, querido exalumno y siempre amigo. Así es, así es. Doctor Barnaghi, esas dos palabras, esos dos conceptos, el populismo y la democracia, desde afuera pareciera que pueden ir juntos, pero en el fondo no pueden ir. Sobre todo que son, faltaría, yo le agregaría otro concepto que es mucho más terrible, que es la demagogia. Y hay populistas demagogos, otros que no lo son. Hay populistas de derecha y populistas de izquierda. Y lo mismo sucede en el tema democrático. Pero vamos a comenzar, doctor Barnaghi, por donde debemos comenzar para que la audiencia se pueda ubicar en el tema que vamos a tratar. ¿Qué es populismo y qué es democracia? Sí, bueno, la palabra populismo o el concepto populismo muchas veces se ha malinterpretado a lo largo de la historia o desde que es un concepto que de alguna manera está entre nosotros, que desde el siglo XIX. El populismo no es una ideología, es una técnica. Es un concepto completamente pragmático, es un concepto técnico y a su vez es, por supuesto, una estrategia, es una forma de hacer política, es una estrategia. Y básicamente la parte técnica del populismo lo que hace es elegir un cierto conjunto de elementos discursivos y de hecho, o sea, tanto de hecho como de discurso, mediante los cuales se busca el acercamiento de la gran masa hacia líderes que quieren optar a posiciones de poder. El concepto de populismo se inicia en la antigua Rusia zarista, y es un término en ruso, en realidad, el concepto original, que es narodnismo, ¿ok? Narodni es pueblo, y bueno, es la forma con la cual se entendía o se buscaba o se intentaba acercar al pueblo a estos líderes revolucionarios que lo que querían era destruir el sistema zarista, destruir a los zares y hacer un gobierno popular. Pero realmente
El único momento histórico donde hubo un grupo que se definió como un grupo político populista fue justamente en ese momento, ¿no? Finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, esto es importante para apuntalar lo que usted estaba señalando muy acertadamente. Hay populismos de izquierda y hay populismos de derecha, porque al ser una herramienta técnica, pues obviamente se puede adaptar tanto a sistemas de izquierda como a sistemas de derecha. Y lo que hace es justamente eso, buscar acercar por distintas vías a esa sociedad, a ese pueblo, a estos líderes. Claro, a un líder, es decir, lo fundamental para un populista es que él existe y que tenga mucho apoyo, pero me da la impresión que son esa técnica de gobierno, esa manera de gerenciar, para decirlo de alguna manera, es como de corto plazo, a diferencia de la democracia, que no es solamente un tema de un líder, es un tema de instituciones. Sí, el tema con el populismo es que básicamente lo que siempre intenta hacer, siempre, es socavar la confianza que pueda haber en las instituciones, cualquiera que sea esta institución. Si vamos a la historia, por supuesto, en la institución de la monarquía zarista, pero luego con el paso del tiempo, realmente lo que busca el populismo es fracturar las bases de la confianza en cualquier forma de institucionalidad. Y de una u otra manera trabajó, y lo vamos a hablar seguro más adelante en el programa, cuando uno habla de apuntalar la democracia, de fundamentarla, de solidificarla, justamente ir retirando el populismo del discurso es fundamental, porque el populismo, aunque puede durar muchos años, siempre genera inestabilidad política. Siempre, invariablemente, y lo ha hecho a todo lo largo de la historia, porque genera un conjunto de promesas que normalmente no pueden ser cumplidas. Entonces, de tal manera de que lo que primero se socavó, que fue la confianza en las instituciones públicas, termina socavando la confianza en esos líderes y genera fracturas en los sistemas políticos y económicos que luego son muchísimo más dolorosas. Claro. Profesor, en el caso de América Latina y de la actualidad de América Latina y Europa, fíjese, hoy hubo un choque que yo creí que no iba a suceder en la Unión Europea. Realmente Polonia se negó, la Corte Suprema de Justicia de Polonia negó que las políticas, leyes y acuerdos que emanen de la Unión Europea, del Consejo, sean de carácter obligatorio para Polonia, lo cual crea y ni hablar de lo que hace Orbán en Hungría. Pero estamos a muy lejos de latitudes. También se ve acá en el caso de Estados Unidos, en el caso de Trump, por ejemplo, o en el caso de Venezuela, y de América Latina en general, que es patético, y me perdona la expresión. Sí. Bueno, aunque yo no tengo un detalle muy preciso del documento que emanó de lo que ocurrió hoy en Europa, sí estoy más o menos claro de cuál es la forma de pensar tanto del gobierno polaco como del gobierno húngaro, porque bueno, además soy húngaro, ¿no? Además de venezolano, primero siempre voy a ser venezolano, pero también soy húngaro. Estos son gobiernos, en particular en el caso húngaro, que son gobiernos de derecha, que usan o usaron en algún momento el populismo como una base para atraer gente, pero que es un comunismo nacionalista. Es un populismo, perdón, quise decir, un populismo nacionalista. En el caso de Hungría, Hungría tiene una larga historia de ser un país hipernacionalista. Y quiero dar un ejemplo de la cultura que me pareció siempre muy interesante, porque yo tuve el honor o el privilegio en algún momento de mi vida de ser músico y lo ejercí por muchos años. En Hungría las óperas son en húngaro. O sea, cuando uno va a la ópera, uno piensa que va a escuchar la Traviata en italiano. Pues no, se escucha en húngaro.
y la mayor parte de las obras de teatro, o una buena parte de las obras de teatro, se representan en húngaro invariablemente. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de eso? Bueno, son posiciones que vienen de una cultura hipernacionalista, en muchos casos donde existen señalamientos de xenofobia. Algunos son ciertos, otros no, porque para cada quien su propia realidad tiene una determinada explicación que no todo el mundo ve. Lo que sí es cierto es que en el caso, por ejemplo, de Polonia, que es un país también hipernacionalista, y es un país que ha tenido una importantísima historia de xenofobia, se ve que los gobiernos tienden a usar el argumento populista o la técnica populista para envolver a la población en esos planes políticos. Entonces, bueno, siempre es peligroso porque, bueno, eso por ahí precisamente es que se comienza a socavar lo que, bueno, yo creo que fue una importante forma de evolución en la geopolítica contemporánea y después de la Segunda Guerra Mundial, que es la Unión Europea. Y yo creo que se están socavando algunas bases, la salida del Reino Unido, pero también las actitudes populistas y xenófobas de Polonia. Absolutamente, no, yo estoy perfectamente de acuerdo con él y hoy, esta mañana, estaba discutiendo con un amigo que vive en Madrid sobre el tema, me pidió la opinión y yo le dije, es muy peligroso a los fines de una Europa unida, porque no es un tema exclusivamente económico, sino tiene mucho de político y eso es malo, simple y llanamente. Sí, yo tengo la impresión, puedo estar equivocado, de que muchos de los países que en un determinado momento, con una gran ilusión y una gran expectativa, comenzaron a integrar esa Unión Europea y que incluso varios de ellos son actualmente espacios Schengen, no lograron obtener de la Unión Europea lo que ellos pensaban que iban a obtener, y son países, yo no lo veo en la literatura, donde justamente a través del populismo se está evocando esa nostalgia imperial que alguna vez se tuvo y bueno, es muy peligroso, pues obviamente, porque la constitución de Europa, de la actual Europa, con todo y que hay, por supuesto, muchas monarquías y son muy importantes, son casi todas monarquías constitucionales y se trata de países que tienen un sistema democrático mayormente parlamentario muy sólido. Entonces, esto que acaba de ocurrir en Polonia, como usted muy acertadamente dice, y por su experiencia, se están socavando, pues, las bases republicanas de esa Europa, ¿no? Sí, las bases democráticas de esa Europa. Y eso, obviamente, a todos en el resto del mundo creo que nos preocupa lo que ocurrió hoy en detalle. Así es. Una pregunta que le quería hacer, y antes de pasar al tema de América Latina, para dejar claro esta introducción, el populismo surge por una falla de la democracia, por faltas de respuestas a la sociedad. Bueno, el populismo surge como una falla en los sistemas políticos en general. Como lo estábamos comentando al inicio de su programa, la primera noción de populismo surge en el siglo XIX en la Rusia zarista. O sea, uno tiende a pensar, y ahí es un detalle histórico importante que vale la pena mencionar, uno piensa que la revolución bolchevique y lo ocurrido a principios del siglo XX fue una cosa espontánea que comenzó ahí. Pues en lo absoluto, eso no fue así. Ya en el siglo XIX hubo un enorme disgusto con el sistema zarista y con la hambruna a todo lo largo y ancho de la madre Rusia, como se le suele llamar, ¿no? El gran oso blanco, porque a nosotros nos cuesta mucho entender que, y es así. Bueno, Rusia es uno de los países más grandes del mundo, que más usos horarios ocupa, pero que mayor pobreza rural tuvo a lo largo de toda su historia. Entonces, este movimiento populista que surge en el siglo XIX era por una falla de la monarquía, de esa monarquía que hoy en día podríamos llamar
absoluta o absolutista. Eso está en discusión y siempre lo va a estar, que si lo fue, que si no lo fue. Pero básicamente surge, ¿qué pasa cuando triunfa la revolución bolchevique? ¿Qué pasa cuando el comunismo asciende en lo que ya no fue Rusia, sino la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas? Que el populismo se usó como una herramienta ante las fallas de otros sistemas políticos, como por ejemplo la democracia. La democracia siempre ha sido un sistema real, perfectible, que tiene problemas, que tiene fallas, que tiene errores. Y entonces algunos líderes que consideran que por los mecanismos tradicionales no son muy capaces de llegar al poder, emplean el discurso populista para resquebrajar la confianza y entonces tener ellos alguna oportunidad de ascenso al poder. Sí. Revisando las estadísticas que produce este organismo chileno que se llama Latinobarómetro, que usted lo debe conocer, yo me quedo asombrado, ¿no? Por ejemplo, que hay un 70% de los habitantes de América Latina que no creen en la democracia, que desconfían profundamente de sus líderes, de sus dirigentes, pero que va mucho más allá. No solamente no confían en los dirigentes y en lo que hacen, sino que además esa desconfianza trasciende a instituciones muy importantes, como es el caso de la Iglesia. Y entonces coincide con lo que usted dice. Bueno, la democracia, el populismo surge cuando la democracia entra en un proceso de deterioro muy profundo. Sí, yo estoy muy de acuerdo con su planteamiento. Vale la pena, si usted así me lo permite, bueno, hacer un Claro. Pequeño recuento histórico que quizás vale la pena, ¿no? Uno de mis autores predilectos, lo sigue siendo, es Francis Fukuyama. Francis Fukuyama escribió varios libros, pero hay dos que para mí son muy importantes. El primero, usted lo acaba de nombrar indirectamente, se llama Trust, Confianza, que es un libro sumamente importante porque plantea el concepto de capital social desde el punto de vista de él y la confianza como la base fundamental del establecimiento de sistemas políticos duraderos en el tiempo y de sociedades duraderas en el tiempo. Pero el otro texto es un texto que fue muy controversial, y que en su momento cuando lo leí, y muchos de los que lo leímos estábamos, bueno, muy felices, pero era un poco un cuento de hadas, ¿no? Que se llama El último hombre y el fin de la historia. Ese es un texto realmente maravilloso, pero parte de, o llega a una conclusión que no tiene ningún tipo de lógica, aunque yo lo lamento, ¿no? Porque él dice en ese texto que, bueno, que el último sistema político es la democracia y el último sistema económico es el liberalismo. Bueno, yo estaría encantado que eso fuera así, pero no pareciera que fuera así. Y una muestra de eso es que si bien es cierto que a partir del año 89 y más o menos hasta el 2001, el mundo vive un gran respiro en lo que significa una mejora en la calidad de los sistemas democráticos, una vez que ocurre esta catástrofe mundial de lo de las Torres Gemelas en septiembre del 2001 en los Estados Unidos, las democracias poco a poco comienzan a tener cada vez más críticas, más fallas visibles, comienzan a girar hacia, digamos, búsquedas de sistemas de gobierno que no generan demasiada confianza, pero que tampoco satisface las necesidades económicas de las poblaciones, las necesidades económicas y sociales. De tal manera que desde el año 2001, tanto en el Latinobarómetro como en otros estudios de cultura política y de capital social, se ve que en el mundo, desde el año 2001, ha habido un declive en la calidad de la democracia a nivel mundial e incluso, y es lo más lamentable, en la preferencia hacia la democracia como sistema político. Entonces, parte de la culpa la tiene, por supuesto, un liderazgo que ha sido muy
muy complaciente con la izquierda, muy complaciente con un discurso de justicia social, y que ese discurso de justicia social lamentablemente tampoco ha satisfecho a la población mundial. Entonces, pero no logran generar un discurso alternativo y no logran generar un acompañamiento desde el punto de vista del sistema económico que ayude a mejorar la calidad de la democracia. Entonces pareciera que hay como una retroalimentación negativa de sociedades insatisfechas por razones económicas y sociales, unas demandas hacia la democracia que lamentablemente no logran satisfacer, y por ende un deterioro otra vez más de la democracia y el uso del populismo para intentar buscar otras formas de poder. Sí. Profesor, si le parece, vamos a ir a un primer corte, pero quisiera que en el próximo segmento habláramos de América Latina. Ahí están sucediendo muchas cosas, sucedieron muchas cosas, están sucediendo ahora y van a seguir sucediendo. Es como el de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Ahí hay una mezcla de un montón de cosas que realmente uno no tiene certeza qué es lo que va a suceder. Por ejemplo, un Brasil que seguramente va a retroceder ahora en las próximas elecciones. Chile con un presidente que seguramente lo van a enjuiciar por los benditos papeles de Pandora. Ecuador que intenta hacer un corte liberal, en fin, y Venezuela que no ha salido de donde ha estado, más bien ha profundizado el vuelo. Vamos a una nueva pausa, a una primera pausa y ya regresamos. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL y en nuestro canal de YouTube como La Visión TV. Porque las buenas costumbres no se... Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el profesor Daniel Barragán. Como le dije, profesor, quisiera que entráramos al tema, un tema muy complicado que es el tema de América Latina. Ahí conseguimos de todo. Es como prácticamente un supermercado. Y quizás una de las cosas más sobresalientes y, por supuesto, muy dolorosa ha sido lo que nos ha sucedido en Venezuela desde que asumió Chávez el poder hasta ahora, que las cosas, en vez de solventarse, se han profundizado de una manera absolutamente inusitada. Y eso es complicado. Chávez básicamente lo que hizo fue sustituir todas las instituciones del país. Por sus manos y por sus decisiones pasaban todo. Le echó tierra a la Asamblea Nacional, le echó tierra a un montón de leyes y hasta dónde llegamos. Pero hay problemas también ahora en estos momentos en un país como Perú, que había venido avanzando con una democracia realmente bastante sólida, y que aún hoy se mantiene a pesar de lo que sucedió después de las elecciones. Brasil, que está a punto de caer en manos de un Lula bastante radical. Colombia, que está navegando también en un mar muy turbulento, ¿no? Y en el que la izquierda tiene altas posibilidades de asumir el poder. Creo que Argentina, eso no tiene comentarios, es algo impresionante. Chile, que comienza todo ese proceso que ya venía desde ahora, lo que hizo los papeles de Pandora fue agravar más la situación política de Chile. Pero bueno, usted es el especialista, me gustaría que habláramos del populismo y de la democracia en América Latina. Sí, bueno, yo creo que usted hizo una introducción magistral para el tema de América Latina. Como estábamos hablando, durante los años 80 y 90, bueno, en América Latina hubo dos tipos de procesos, ¿no?
estábamos todavía con algunas dictaduras militares, mientras que en otros países de América Latina pues había una democracia que se estaba consolidando. Recordemos que la democracia venezolana comenzó apenas en el año 1958. Entonces, pero realmente esa democracia venezolana fue una democracia que en sus primeros años, su misión o su función fundamental fue pacificar la guerrilla. Y la pacificación de la guerrilla duró más de 20 años. Lo que pasa es que la segunda parte de la pacificación, la gente la olvida, la omite quizás, y piensa que la pacificación solamente ocupó hasta la primera presidencia de Caldera. Y realmente no fue así. ¿Qué es lo que pasó en esa América Latina de los años 70? Bueno, muchos grupos insurgentes que se estaban tratando de manifestar de manera bélica, estaban agazapados y estaban siendo entrenados desde Cuba y en distintas partes del mundo, en la Unión de la República Socialista Soviética, en la Alemania del Este, etcétera. O sea, realmente en ese momento vivíamos un mundo, entre comillas, bipolar. Y ese mundo bipolar, por supuesto, que entrenó, ideologizó, armó una gran cantidad de grupos radicales de izquierda y que estaban esperando. La izquierda, en ese sentido, tiene mucho más paciencia que la derecha. Está tratando de esperar cuál era el mejor momento. Bueno, el mejor momento ocurre a partir de 1999, donde en Venezuela asciende al poder ya no una izquierda institucional como la que había estado en los 40 años anteriores, porque todos los gobiernos venezolanos del 58 hasta el 98 fueron gobiernos de izquierda. Lo que pasa es que fue una izquierda moderada institucional. Acción Democrática es un partido de izquierda, COPEI es un partido de izquierda, menos de izquierda que Acción Democrática, pero es un partido social cristiano, no es un partido de derecha. Entonces, durante todos estos 40 años, la izquierda hizo vida en Venezuela, generó recursos económicos, generó dinero, hizo entrenamiento ideológico en distintas partes. Siempre hubo un acercamiento muy grande entre Venezuela y Cuba durante esos 40 años también. Entonces, bueno, asciende al poder ya un militar que con un criterio de izquierda radical y que se ve a sí mismo como el precursor de un mundo multipolar. Entonces nosotros eso lo leemos muy claramente en los lineamientos estratégicos que fundamentaron ese primer gobierno y luego el primer plan de la patria, 2007-2013. Entonces en esos dos documentos, más allá que la Constitución, se ve que Venezuela buscaba convertirse en un centro de cambio de visión bipolar del mundo a multipolar. Ya, digamos, esa brisa del año 89 hasta el año 2001, de aumento de la calidad de la democracia, las instituciones democráticas, ya estaba comenzando su declive con lo de las Torres Gemelas, coincidencialmente, pero ya en Venezuela ya había pasado un par de años con este sistema y era un sistema que estaba haciendo fuertes inversiones en buscar expandir la ideología radical de izquierda y con ello ir socavando la confianza en las estructuras tradicionales de la democracia. Porque la separación de poderes es uno de los elementos fundamentales del concepto de la democracia. Si yo comienzo a socavar la confianza de la población en las instituciones democráticas, que ya de por sí no eran de gran calidad, yo a través del populismo, yo genero un puente directo de gobierno entre el líder, ese líder carismático, mesiánico, caudillista, y la población. Y entran entonces las misiones, etcétera, que quizás después lo abordemos.
Pero en cualquier caso, ese proyecto de implantar una izquierda a partir de Venezuela en el resto de América Latina triunfó con lo de la fundación del Grupo de Río, etcétera, etcétera, más todos los otros movimientos de los cuales ni siquiera sabemos, porque muchos ni siquiera tienen nombre, pero que básicamente lo que hacían era financiar campañas políticas en distintos países para lograr el ascenso de distintos grados de izquierda, porque la izquierda en Argentina, la izquierda en Brasil, la izquierda en Uruguay, la izquierda en Ecuador son distintas, no son exactamente las mismas. Lo que tienen en común es que todas son de izquierda. En ese sentido, por ejemplo, en Ecuador, con Rafael Correa, vemos que él preservó el dólar como moneda fundamental de la economía. Sí. De tal manera que generó una situación distinta que la que ocurrió en Argentina con toda la debacle económica y financiera que ocurrió en aquel país. Pero entonces el resultado es que prácticamente toda América Latina, quizás con muy pocas excepciones, los movimientos de ideologización de izquierda comenzaron a tener efecto. Y eso incluye, por supuesto, a Chile, que de alguna manera superficialmente todos queríamos creer que era una democracia consolidada, pero es que las democracias, cuando se alimenta la desconfianza en las bases de las instituciones, las democracias se fracturan. Entonces, bueno, al 2021 tenemos en América Latina pues un continente que está en una clara reversión hacia la izquierda, donde tenemos un peligrosísimo Petro en Colombia, donde tenemos una persona que fue enjuiciada, que fue presidente de Brasil, otra vez optando a una presidencia que probablemente va a querer que sea vitalicia. Entonces, bueno, realmente pareciera que América Latina está permanentemente enganchada en sus propios sufrimientos, de los cuales pareciera no querer salir, no queriese aprender y no quisiese salir de esos ciclos de pobreza, de populismo y de fracaso de modelos de izquierda. Sí, eso es realmente grave. Quizás el país que más se preserva pudiera ser Uruguay con todo esto, pero el resto de los países siempre estarán en peligro. El caso de Ecuador es interesante. Ahí me simpatiza mucho el nuevo presidente, y sobre todo que he escuchado sus discursos, y hubo el último discurso donde él habló de la necesidad de mejorar los ingresos de la población, que era importante aumentar los sueldos, facilitarles, evitar que la inflación se incremente, y de repente dijo, pero tenemos que ayudar a los empresarios a que den trabajo, a que crezcan, para que esos sueldos salgan de ahí, pero con una base sólida, y no porque el Estado lo indique. Eso marca una gran diferencia en todo esto. Vamos a una nueva pausa, profesor, pero al regreso quisiera que habláramos de un elemento que yo considero fundamental en todo esto, y es el tema de la educación y la cultura. El populismo no se da si no hay una educación sólida, y mucho menos una cultura bien cimentada. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Ya regresamos con más de lavisionradio.net. Vuelta en lavisionradio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Daniel Barnaghi. Doctor Barnaghi, me gustaría que me hiciera comentarios sobre la inquietud que le dejé, pero antes hemos olvidado de algo importante que está sucediendo en América Latina, que es el caso de nada más y nada menos que del señor Bukele en El Salvador. Sí, bueno, ese es un caso que hay que estudiarlo desde distintos puntos de vista. Yo trato de no comerme la sopa tan caliente como me la sirven, por lo cual creo que me falta un poco más de tiempo y de acciones
por parte del señor Bukele para entender qué está buscando él aparte de notoriedad. Hay algo que es muy cierto, y si usted me permite, yo quiero hacer la cuña de una serie en Netflix que me parece increíble. Y la serie se llama algo así como ¿cómo se hace o cómo se construye un tirano?, ¿no? Y entonces, a mí me gusta mucho la psicología política y quizás uno de los textos que más a mí me marcó a lo largo de toda mi vida fue el texto que originó la disciplina formal, digamos, la académica como tal, que se llama Psicopatología y Política. Y en ese texto uno entiende, uno comprende, uno ahonda en lo complejo de la psicología humana de cara al ejercicio del poder, y uno se da cuenta que personas muy normales, comunes y corrientes, que fueron niños comunes y corrientes, que fueron buenos estudiantes, buenos amigos, buenos compañeros, de la noche a la mañana o a través de un proceso paulatino, generan esa necesidad de convertirse en líderes totalitarios o autoritarios, ¿no? Entonces, la mente humana es muy compleja. Hay que esperar un poquitico. No estoy diciendo que el señor Bukele lo sea, no tengo ningún elemento concreto para afirmarlo. Lo que sí está muy claro es que quien asumió la presidencia y la persona que es ahorita y la forma como se describe en su Twitter o se describía a sí mismo, pues no es la misma. Claro. Definitivamente no es la misma. Claro. Yo sí me permito sugerir dentro de su audiencia que a quien le interese ese texto de Harold Laswell de Psicopatología y Política, es un texto que está por cumplir 100 años. Y a mí me parece que es uno de los textos más actuales en psicología política que pueda haber. Qué bueno, no, muchas gracias por la recomendación, que yo lo voy a buscar. Eso no quepa la menor duda. Qué bueno. Sí, lo que trae cosas, y esta mañana conversando con Adolfo Salguero, a quien usted debe conocer. ¿Cómo no? Sí. Y lo aprecio muchísimo. Sí. Entonces yo le decía, Adolfo, el problema de Bukele es que Bukele está en un lugar, que es El Salvador, en donde la presión de las mafias es muy intensa, es muy grande, y que los gobiernos anteriores consolidaron el poder de las mafias, de las bandas delincuenciales. Ahora, ¿cómo gobernar democráticamente un país que está en eso y que más bien la gente está deseosa de salir? Es difícil. Y me dijo, bueno, pero Chávez hizo lo mismo, acogiendo las leyes. No, Venezuela y Salvador son dos cosas distintas. Pero es difícil para una persona manejar un país como es el caso de El Salvador, y ni hablar de Honduras, que quizás es peor que lo que está sucediendo en estos momentos en Salvador. Pero bueno, me gustaría adelante. hablar sobre el impacto de la educación en estos dos conceptos, porque también uno se pone a ver y por ejemplo, y le voy a poner un ejemplo y le doy la palabra. Cuando ganó el señor Fernández la presidencia de Argentina, salieron unos periodistas a la calle y entrevistaron a una señora, y la señora, yo vi la entrevista y le pregunté, ¿qué opina? Y ella dijo, bueno, menos mal que llegó la Cristina al poder, porque antes en su gobierno recibíamos todo y nos daba de todo, dinero, comida, y ahora con tuvimos que trabajar. Entonces, yo ahí dije, me retiro a la contemplación. Entonces, sí. Bueno, doctor Barnaghi. Sí, cómo no. Bueno, fíjese, es curioso porque lo que genera, de las muchas cosas terribles que genera el populismo, es que la promesa fundamental del populismo es la renta, y es la que promete el repartir una renta sin necesidad de trabajar. Entonces resulta que paradójicamente, cuando se hacen estos estudios sociológicos en América Latina, el trabajo estuvo bastante bien apreciado
como valor hasta cercano a los años 80. Ya después comienza a disminuir un poco, pero en tiempo presente, aunque hay excepciones, en algunos países ya se aprecia mucho más buscar un Estado paternalista que buscar la capacidad que pueda tener el ser humano de estudiar y de trabajar, y de que el ascenso social se dé a través del estudio y del trabajo. Sin embargo, yo ahí, fíjese, es una paradoja, porque curiosamente yo ahí tengo una cierta esperanza con respecto a América Latina, porque los estudios muestran de que el valor del estudio y del trabajo es un valor dormido, no es un valor aniquilado. Es decir, que de alguna manera cuando se hacen estudios de grupos focales, el latinoamericano en promedio sí entiende que la forma natural de ascenso social es a través del estudio y del trabajo, pero si ya me están ofreciendo algo gratis y algo fácil, como que por ejemplo yo voto y me puedo quedar 5 años en mi casa de vacaciones y el gobierno me lo da todo, lo voy a aprovechar. Yo eso lo lamento mucho porque eso es culpa precisamente del populismo. En el caso venezolano, eso se exacerbó y llegó a niveles terribles con consecuencias muy trágicas para la sociedad, como por ejemplo la incitación a las menores de edad a embarazarse. Y entonces resulta que, bueno, que por cada hijo que se geste o que se llegase a tener, se iba a dar un bono, y entonces muchas personas sacaban el cálculo y veían que les convenía más simplemente parir y cobrar esos bonos que trabajar. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa siempre con las promesas populistas. Ninguna promesa populista puede mantenerse en el largo plazo, porque al fin y al cabo alguien tiene que producir para construir el Producto Interno Bruto, ¿no? Claro. Entonces, resulta que, bueno, tantísimas damas y familias enteras enormes se quedaron en una pobreza y en una menesterosidad terrible, en situaciones de salud indescriptibles, porque, bueno, obviamente eso no iba a poder durar. Y entonces, otra vez, muchas familias y muchas personas, un valor económico y sobre todo una forma de ascenso social. Yo siento que estos gobiernos de izquierda populistas de América Latina, ya la gente entiende que no están llegando a nada, no van a hacer una construcción social perdurable en el tiempo, y en algún momento va a pasar exactamente lo que dijo la dama que usted mencionó en Argentina: la gente simplemente tiene que trabajar. Sí, definitivamente eso sucede. Ahora, nos quedan 3 minutos de programa, y esos 3 minutos quiero que lo dedique a lo siguiente. ¿Hacia dónde vamos, profesor? Sí, bueno, en mi opinión, estamos en un mal momento en el continente, donde la promesa populista de esa izquierda está haciendo grandes efectos, porque también, y hay que reconocerlo, algunos gobiernos que eran de centro o de centro derecha fracasaron. El gobierno de Duque en Colombia fracasó, el gobierno en Chile, el segundo de Piñera, fracasó. Y entonces, bueno, lamentablemente no hay como mucha argumentación a favor de buscar mejorar las fallas de esos modelos y dar nuevas oportunidades a gobiernos de centro y de centro derecha. Entonces, bueno, yo creo que tiene que haber primero una reconstitución de lo que es el concepto de la expresión del liberalismo económico, del liberalismo político en América Latina. Yo no creo que América Latina como continente pueda progresar con la izquierda en el poder, para nada. Yo creo que se va a profundizar, y la mayor parte de los países nos convertiremos en Salvador y en Honduras, que son países prácticamente de mafia, donde hay pequeños espacios institucionales mínimos, ¿no? Sin embargo, yo no voy a ser tan optimista como Francis Fukuyama, pero tampoco tan pesimista. Yo sí creo
que en América Latina en algún momento tiene que dar su movimiento de buscar el Estado de Derecho, la justicia, la separación de poderes, y ya con eso se están creando los fundamentos y las bases para las reconstrucciones de unas democracias que tomen tanto de la izquierda como de la derecha lo mejor, que sepan dejar de lado lo peor y que construyan gobiernos de cara al crecimiento social y económico, y que básicamente le expliquen a la población que ser rico sí es bueno. Sí, es bueno. Yo tengo esa esperanza. Caramba, realmente me encantó conversar con usted. Fue una conversación muy buena, muy nutriente, sobre todo, y muy sencilla el dialogar con usted. Yo le agradezco mucho que me haya dado este tiempo. Sé que usted es una persona muy ocupada. Le agradezco mucho que me haya dado el tiempo de esta conversación, y me gustaría que más adelante pudiéramos conversar de nuevo, porque las cosas pican y se extienden. Hay varias elecciones que en América Latina a partir de este fin de año, y me gustaría que conversáramos acerca de eso. 1.000.000 de gracias, Alexia, como siempre, apoyándome. Con gusto, con gusto. Un abrazo. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, doctor Barnaghi. Feliz fin de semana y gracias a ustedes por la maravillosa oportunidad. Fue un placer estar con ustedes. Hasta la próxima, ya llegará otra oportunidad más. Estás escuchando lavisiónradio.net.